Tenemos un Padre amoroso, ¿verdad? Por eso Dios constituyó a esta sociedad, a este mundo en familias, porque Él es nuestro Padre. Él es nuestro Dios, nuestro Señor, y es hermoso saber que contamos siempre con Él. Aunque no lo vemos, como decía el canto, Él siempre está ahí obrando, trabajando en nuestras vidas. Hermanos, antes de tener la predicación, quiero que hagamos una oración especial por todos aquellos hermanos que están pasando por prueba de enfermedad o de tribulación. Aquí, entre paréntesis, quiero decirles que Dios es poderoso. Y la hermana Josefina, ahorita su apellido, Ramírez, gracias hermanos, salió bien de su operación, ya está en casa, después de una gravedad, una situación tan aguda, ahora está restableciéndose. ¿Y esto por qué lo digo? Porque tenemos un Dios todopoderoso. Y para Él nada es imposible. Si tú piensas que tu enfermedad, tu problema no tiene salida, estás equivocado, mi hermano. Si en la misericordia de Dios está el obrar, créeme, Él va a obrar en ti. Y una vez más Dios nos comprueba, nos afirma que Él nos ama y que en su misericordia y en Él hay poder. Así es que vamos a orar, y si tú tienes alguna situación similar a esta, ponte en pie ahí en tu lugar y vamos a clamar con todo nuestro corazón y vamos a pedirle al Señor, porque Él es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro castillo, nuestro escudo, y Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, y en su infinito amor podemos hallar misericordia. Ponte de pie si tienes algún problema, alguna enfermedad, alguna situación. No te quedes sentado, hermano. Es tiempo de clamarle a nuestro Dios y de rogarle con todo el corazón. Oremos al Señor. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús venimos a ti, Señor, para implorarte misericordia. Señor, tú ves en este recinto cuántos hermanos están pasando por dolor, por enfermedad, por algún problema legal o alguna situación difícil, que tal vez pensamos que no hay ayuda, no hay salida, Señor, pero sabemos que en ti todo es posible. Tú has dicho, Señor, que padre, si su hijo le pide de comer, le dará una piedra, y que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas, cuanto más nuestro Padre Celestial. Apelamos a tu amor, Señor, y te pedimos que tengas misericordia de cada problema, cada situación, y te manifiestes, Señor. Y así como has obrado en la vida de muchos hermanos, yo sé que tú lo puedes hacer una vez más en la vida de los que hoy se han puesto en pie y también de los que se han sentado, Señor. Confiamos en ti y esperamos en ti. Ahora te rogamos bendición para esta predicación, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás aquí en este lugar. Podemos sentir tu presencia aunque no te vemos. Podemos sentir tu amor que nos cobija y nos asiste. En el nombre de Jesús, escucha nuestro ruego, Dios. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ahí está el Señor Todopoderoso haciendo la obra, y Él en su momento hará resplandecer su rostro sobre ti. Hermanos, abran la palabra del Señor en el libro de Ezequiel. Quiero preguntarles, aunque no me contesten en este momento, ¿qué tal les ha parecido este mes? Las predicaciones que hemos tenido. ¿Ha sido de bendición? ¿No lo cree así? Si no tuvimos oportunidad, bueno, ahí están los videos en internet para que usted retome el culto y se goce en la predicación. Y cada hermano que se paró aquí al frente, cada pastor trajo algo que dejó en usted y en mí de bendición, y esperemos que este día el Señor nuevamente nos cautive con su palabra poderosa. Vamos a buscar en el libro de Ezequiel. Pocas veces citamos este libro, profeta Ezequiel, contemporáneo de Jeremías, en el capítulo que dijimos hace un momento, capítulo 22, y solamente voy a leer del versículo 29 al 31. Escuche con atención. Leímos y como que nos adelantábamos unos y otros nos regresábamos, pero ahí estábamos en la lectura. Dice la palabra: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho.
Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Nuevamente, Padre, te pedimos dirección, que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas, que sean edificadas y transformadas como tú quieres. Borra nuestra maldad, borra la hipocresía que pueda haber en nuestro corazón y manifiéstate, Señor, en nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El tema del día de hoy, con esto cerramos esta campaña, levantando vallado en la familia. Levantando vallado en la familia. Ya estaremos explicando qué habla de esto. En este capítulo que leímos y que tal vez para algunos costó un poco de trabajo poderlo entender, se encuentra una denuncia que hace el Señor a través de su profeta de lo que el pueblo de Israel vivía en esta época en particular antes de ser llevados cautivos a Babilonia. Y si tú te percataste, da una serie de listas de todos los pecados que Israel cometió. Era un caos la vida de Israel, hermano. Viviendo, conociendo a Dios, pero viviendo en tinieblas. Y era un pueblo que estaba viviendo vidas destruidas, todas las familias, todo el pueblo en general. Llama la atención que los describe como una ciudad derramadora de sangre. ¿Por qué? Porque había homicidios, había muerte, había maldad. Cosas terribles, violencia, idolatría, despojo de hogares, gente que se aprovechaba de aquellos que tenían menos y los despojaba. Aún el templo de Dios no se salvó, fue profanado. Ninguno de los sacerdotes honraba al Señor. Había en las familias adulterio, fornicación, se presentaban tremendos crímenes y también delitos como la violación, y ahí la palabra de Dios nos lo dice en algunos de los versículos. Lo más triste es que los líderes, tanto religiosos como gobernantes, estaban mal. Los sacerdotes violaban la ley de Dios, dice la palabra, el versículo 26. Los príncipes destruían y llevaban el pecado a su pueblo, a las familias. Los profetas decían mentiras en lugar de verdad. Decían lo que la gente les escuchaba o quería escuchar a su conveniencia, tal vez cosas motivadoras, cosas psicológicas o cosas que no eran verdad. Confundían y decían las cosas que no eran. De modo que el pueblo estaba en un caos. Y llegamos a los últimos versículos y dice la palabra en el versículo 30 que el Señor hace una reflexión así mismo y dice: y busqué entre todo el pueblo, a ver si por lo menos había un hombre que estuviese dispuesto a luchar por su nación, por su pueblo, por su familia, que se parara firme entre la tierra y mi persona y que intercediera, que clamara para yo no destruir. Pero no lo encontré, no lo hallé, no lo encontré. Este mismo cuadro, hermanos, es el cuadro de la familia en el día de hoy. Tristemente, no hay ninguna familia que se escape de la violencia, de los problemas, de la maldad, del pecado. Y cosas como estas que acabamos de leer se están viviendo en las familias de nuestra sociedad y en las familias aún dentro de la iglesia. Ni tu familia ni mi familia se escapan de eso. Hermanos, hay un caos, hay una situación bien penosa. Y todo ¿por qué es esta condición de la familia? Satanás sabe muy bien que si él ataca todas las instituciones que el Señor ha puesto, va a destruir destruiría lo que Dios ha hecho. Y una de esas instituciones es la familia, comenzando con el matrimonio. Y Dios quiere que la familia sea fortificada, pero el enemigo no lo quiere así. Ahora yo quiero que meditemos en los últimos dos versículos, versículos 30 y 31, que está en este capítulo 22 de Ezequiel. Quiero que meditemos y que pensemos muy bien,
¿Por qué sucede esto? ¿Por qué aún en las familias cristianas se dan situaciones tan deplorables, tan tristes? Abuso, violencia, golpes, gritos, mentiras, corrupción, violación, aún dentro de los hogares cristianos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo? Quiero que miren bien con atención el versículo 30 y antes de entrar a la enseñanza principal, quiero que se fijen en dos palabras que hay allí, y una de esas es vallado, subráyela, y otra es brecha. Vallado y brecha. ¿Qué está pasando en los hogares, en la familia? ¿Sabes qué? Dios lo dice desde el Antiguo Testamento. En primer lugar, hay una gran brecha que se ha abierto en el hogar. ¿Qué es una brecha? Una brecha es una fisura, una hendidura o una apertura que se abre en una muralla, en una cerca, y por ahí, por ese lugar pueden entrar animales o incluso personas, o pueden entrar muchas cosas a ese predio. Y pensando en eso, Dios está comparando el hogar con una casa que tiene una cerca, y que esa cerca tiene un gran boquete, un gran hoyo, y por ese hoyo se está filtrando el pecado, se está filtrando tantas cosas terribles que tal vez no nos hemos dado cuenta, pero que allí están. Ahora, ¿qué pasa cuando entra el pecado en la familia? Destrucción, miseria, ruina, es lo que está pasando. Por eso vemos vidas de familias desintegradas, y aún familias de líderes y de pastor están pasando esto, hermanos. Cada familia ha dejado un resquicio donde el pecado se está filtrando. Y tal vez no te has dado cuenta, pero ahí está ese gran hoyo. Y nuestros hijos están siendo presa de la pornografía, de la drogadicción, de la violencia, de las malas amistades, de tantas cosas tan perversas que hasta da pena nombrarlas, que este mundo ya las ve normal. Pero está ese gran boquete donde se está filtrando todo. Ese es uno de los problemas por los cuales la familia no está firme, porque hay muchas fisuras, muchas grietas en cada hogar. Lo importante es que detectemos dónde están las fisuras y hacer algo para taparlas. Ahora que vivimos la época de lluvias, si tú recuerdas, me percaté que varios hogares, literal, se metía el agua por todos lados. ¿Pero por qué pasa eso? Porque hay fisuras. ¿Y qué se hace o qué se tiene que hacer? Pues tapar esas hendiduras, esos hoyos. Ver la forma de poner algún material para tapar. Y es lo que tenemos que hacer como familia, hermanos, porque ahí está esa gran brecha. Pero también está la otra palabra que les dije que subrayaran, que es el vallado. ¿Por qué se está viendo tanto problema como Israel lo vivía? Porque falta vallado en la familia. Todo está sucediendo porque las familias no está Dios gobernando. O sea, conocemos a Dios, pero no estamos dejando que Dios gobierne la vida del padre, la vida de la mamá y la de los hijos, y que haya esa armonía que tiene que haber. Ahora hay que entender que sin Dios no podemos hacer nada. Dice la Biblia en Juan 15, versículo 5, parte B, sin mí nada podéis hacer. Lo dice el Salmo 127, 1. Y es muy claro, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano sea que nos juntemos como familia o queramos formar una familia o estemos ya en una familia, si Dios no está allí, no podemos salir adelante. Se necesita un vallado. ¿Qué es un vallado? La definición, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es un cerco que se levanta y se construye con la tierra comprimida con el fin de proteger un lugar y evitar el acceso a este. Bardas, podemos pensar en bardas, podemos pensar en estacas, en rejas, en muro. La cuestión es que las familias no tienen un vallado de protección y por todos lados Satanás, el mundo, la concupiscencia están atacando a todos en la familia. Y a veces no te das cuenta, pero los más débiles son los primeros que son presa de eso. ¿Quiénes son nuestros hijos?
que pensamos que por ser nosotros cristianos ellos están siguiendo el camino, pero no nos damos cuenta que están en hoyos abismales de maldad, de pecado, de corrupción, porque lo que ven, lo que viven, lo que oyen, no es de acuerdo a la palabra de Dios. Aún un simple juego, a veces de maquinitas, está llevando al joven a la perdición. Y escuchamos en las noticias notas tan terribles que los jóvenes se están suicidando, están tomando retos, que córtate las venas, que toma esto, que falta el respeto a aquella persona, o delinque, o súbete a las vías del tren y ponte allí. Cosas tan tremendas. ¿Por qué? Porque falta un vallado, falta una cerca de protección. Dios le dijo a uno de sus profetas, aparte de Ezequiel, le dijo a Jeremías: yo te he puesto, estoy leyendo Jeremías 1:18, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce. Hermanos, amigos, todos los que estamos aquí pertenecemos a una familia. Dios nos ha puesto en la familia, y principalmente a los padres, como columna de hierro, no como coladera. Nos ha puesto como muro de bronce, no como muro de papel, para estar fuertes en el Señor, con la sabiduría de Dios, y para tapar todos esos hoyos, y para poner esa valla para que no entre a nuestra familia. Si tú ves que tu hijo está haciendo algo malo, tu esposo anda caminando mal, o tu esposa se anda desviando, ¿qué te toca a ti como parte de la familia? Pues buscar dónde está la deficiencia, dónde está el hoyo, y taparlo, y pedirle a Dios en oración que haga un vallado, y tú también participar. Job, y no voy a hablar exactamente de él, pero sí quiero tocar un punto de su vida. Recuerdas que ya en los primeros capítulos, del capítulo 1, le dijo Dios al enemigo que no lo podía tocar porque Dios había puesto un cerco alrededor de él. Una valla, un vallado había puesto Dios. Y cuando Dios, por lo que nos dice la historia, quitó ese vallado, ¿qué le pasó a Job? Todo se vino abajo, su familia se destruyó, sus riquezas se perdieron por el vallado. Es muy importante que como familias entendamos que nuestro hogar necesita un vallado, una protección, un muro de contención que detenga todos los embates y dardos del maligno. Eso es importante entenderlos, hermanos. Pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros no queremos comprender, y a veces nosotros mismos, los padres, hacemos hoyos para que entre la maldad, para que entre lo malo a nuestro hogar. Tu hijo está viendo una película de terror, de demonios. Tú eres cristiano, ¿cómo estás ahí viendo posesiones? O tu hijo llega con un tabaco, o llega con una botella, o llega con ideas de rebeldía. ¿Qué estás haciendo? Muchas veces decimos: no, hay que dejarlo, está joven. Tú mismo estás haciendo hoyos en tu hogar. Dice Eclesiastés 10:8, si puedes buscarlo, acompáñame por favor. Espero que todos hayan traído su Biblia. Yo sé que la tecnología es buena, pero traigan su Biblia, hermanos, y vamos a buscar en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 10, versículo 8, que dice: el que hiciere hoyo. A ver, vamos a leerlo todos juntos, y si lo tenemos acá, miren: el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Aquí tenemos otra versión: el que hace un hoyo cae en él, el que agrieta un muro lo morderá la serpiente. Y es que en la antigüedad, hace siglos, la gente que tenía muchos recursos o gente adinerada construía castillos y grandes muros de más de 25 metros para evitar que nadie penetrara a su casa, a su familia, a sus posesiones, y se vieran destruidos. Pero aquí la Biblia nos dice que si por algún motivo alguien hacía un orificio en ese hoyo, una hendidura, podía entrar hasta una serpiente y morder. Hasta el más insignificante de las cosas malas, que tú dices: bueno, ¿eso qué va a dañar? Te puede morder. No necesita ser un gran viborón o una gran situación para que cause daño. Una simple
iba a decir sabandija, una simple serpiente puede dañar, como dice aquí el libro de Eclesiastés. Aportillar es hacer una abertura en un muro, en una cerca, una pared. Y es muy triste que a veces como padres, en lugar de que nosotros mismos pongamos orden y vayamos en el nombre del Señor, nosotros mismos dejamos que los hijos, dejamos que cada quien haga lo que quiere en casa, y entonces volvemos al caos que hay en Israel. Te tienes que parar fuerte, mi hermano. Tienes que hablar con energía, con autoridad delante de tus hijos, delante de tu familia. Y lo mismo que dijo Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Sabes qué, hijo? Mientras tú estés aquí, ¿sabes qué, hija? Mientras tú estés aquí, todos vamos a invocar el nombre del Señor y le vamos a servir, y nos vamos a congregar y vamos a leer la Biblia y vamos a orar y vamos a servir a nuestro Dios. Todos. Reta a tus hijos, amonéstalos, ora por ellos, pero que sepan que tu hogar y tu casa hay un vallado en el Señor. Ahora, ¿qué clase de males está entrando en nuestro hogar? Bueno, ya lo dije: pornografía, violencia, redes sociales con factores de destrucción, cosas tremendas, amistades que, ¿cuántos jovencitos, verdad, hacen amistad con aquel que está del otro lado del aparato y los secuestran o se los llevan? Lo vemos a diario. Y no nos extraña que a lo mejor uno de nuestros hijos esté pasando por eso y tú ni te has percatado, porque te falta interés, te falta temor del Señor. ¿Qué no te duele que tu hijo, tu hija se esté desviando, hermano? A veces se lo dejamos al tiempo, como si el tiempo pudiera curar y sanar y tapar ese hoyo. No, hermano, nosotros tenemos que hacer algo, y la palabra de Dios, bueno, aquí nos dice esos dos males. Cuando hay brecha y cuando no hay vallado, es que vienen esta clase de problemas. Volviendo al versículo 30, dice la palabra que nuestro Dios, hablando del pueblo de Israel, se acercó a ellos y dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. Tal vez puedes decir tú: bueno, es que ahí estaba Ezequiel, estaba Jeremías, que eran contemporáneos. Pero Dios quería ver del pueblo alguien que por lo menos tuviera un poco de sensibilidad espiritual para hacer algo, pero no halló ningún hombre. Esto nos habla de que en la familia hay frialdad y a veces indiferencia a lo que le está pasando al joven, al padre o a la madre o a todos. Nos volvemos apáticos. Vemos que nuestro hijo se está hundiendo en un problema, ya saldrá. No, hermano. Por eso están las cosas como están en nuestra casa. Ahora, hermano, tú también tienes que ayudar a tu casa a construir. Si alguien te quiere pedir perdón, acepta el perdón. Y si a alguien tienes que pedirle perdón, hazlo. Pero se necesita poner solución a la destrucción en la cual está nuestra familia. ¿Sabes que Dios me dio en la mente una idea para que a ver si se nos graba la enseñanza en esta mañana? Y le puse la fórmula ABI, 3 letras, A, V e I, ABI, que nos habla que necesitamos hacer, con base en lo que dice aquí la palabra, 3 acciones para detener la maldad y no penetre a nuestra casa. La primera, y aquí es donde está lo importante del sermón, y pon mucha atención. Número 1, se necesita a alguien que quiera luchar por su familia. Te das cuenta porque en la familia, todas las cosas que pasan en la familia, tú no estás ajeno. Tú puedes estar en otro cuarto y escuchas cuando tus padres están peleando o cuando el hijo está haciendo algo. O por casualidad lo encuentras, o Dios pone delante de ti el mal que hay en tu hijo, en tu hija, y sale a la luz. En la familia se sabe todo. Pero ante esa necesidad se requiere de alguien, por lo menos uno, como dice Dios: busqué un hombre, alguien que tenga un poquito de sensibilidad, que un poquito ame a su familia, para que quiera hacer algo en pro de su bienestar, de su hogar, y pueda salir adelante. Y se necesita alguien que sea valiente, que enfrente la situación y con la palabra de Dios y con la oración pueda poner una solución. Dice la palabra de Dios en Mateo 11:12 que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Se necesita ser valiente
para sentarse con el hijo y decir: ¿qué pasa? ¿Por qué estás consumiendo? ¿Por qué estás tomando esto? ¿Por qué estás ingiriendo aquello? ¿O por qué estás viendo este tipo de programa? ¿O por qué te estás vistiendo así? ¿Sabes, hermano? Estamos hablando de la familia y recuerdo un pasaje ahí en la familia, un episodio en la familia de su servidor. Estando adolescentes, éramos 4 hermanos y bueno, uno de ellos empezó a desviar, empezó a agarrar moda con colitas, aretes y calacas y a quererse tatuar y cambiando su ropa y todo eso, y se empezó a desviar de la palabra de Dios. Y recuerdo que esa tarde que llegó mi hermano, porque traía influencias del mundo, mi padre le arrancó la calaca, le quitó las cosas y le dijo: aquí se sirve al Señor y se teme a Dios. Y lo exhortó, lo reprendió, lo disciplinó, claro, con amor. Pero gracias a eso mi hermano entendió. Ahora es pastor, ahora sirve al Señor. Necesitamos gente, una persona en el hogar, y si no es el padre, por lo menos la madre, pero alguien tiene que pararse y tiene que enfrentar la situación y tiene que decirle: Señor, igual que cuando Isaías le dijo a Dios para la obra, tú para la obra más importante que es tu hogar, heme aquí, Señor, úsame a mí. Señor, dame palabras, dame sabiduría, dame autoridad para yo enfrentar esta situación que está viviendo mi hogar y que está destruyendo y que está haciendo que todo se desmorone. Necesitamos a alguien que quiera luchar por su familia. No sé cuántos de ustedes de aquí ya se dieron por vencidos. ¿Ya para qué le digo? ¿Ya para qué oro? No quiere entender. Todos los días le digo: ya me cansé de orar, ya me cansé de clamar. Hermano, no desistas. No desistas. Porque el que persiste, el que persevera, va a encontrar la respuesta de Dios a su clamor. Número 2, eso fue alguien, la letra A en esta fórmula, Abi. Número 2, necesitamos hacer vallado en la familia, vallado, y no estoy diciendo amor y paz, sino vallado. Necesitamos hacer vallado. Tenemos que levantar un cerco espiritual para impedir que el mal se acerque a nosotros y a nuestra casa. ¿Y cómo lo podemos hacer? Simplemente te tienes que consagrar al Señor. Orar, leer la Biblia, consagrar tu vida y hacer todo lo que Dios te está pidiendo en comunión, para que entonces Dios, en su misericordia, haga lo que hizo con Job. Puso un cerco en su vida y en sus bienes, en su familia, para protegerlo del ataque de Satanás. Los ataques siempre van a existir, hermano. No podemos llevar nuestra familia a una montaña y recluirla en un monasterio y decir: aquí nadie pasa, y yo me pongo en una torre con un arma especial para aquel que se quiera acercar, lo elimino. No, porque dentro de nosotros tenemos un enemigo, que es la carne, la concupiscencia, y de ahí ya partimos que estamos mal. ¿Cuántos recuerdan esa cinta cinematográfica del Castillo de la Pureza? Que el padre quería aislar a su familia para que no fuera tocada, y dentro de su hogar él mismo hacía hoyos, y dentro de su hogar estaba la violencia, la maldad y todo lo que es el pecado, porque no podemos aislarlos. Tenemos que decirle a Dios: Señor, y tenemos que clamar para que Dios levante un vallado alrededor, pero nosotros tenemos que participar en ese vallado. Así como Dios levantó esa gran muralla que se reconstruyó cuando regresaron de la cautividad, Dios quiere que nosotros participemos en la construcción del vallado. Todos tienen que participar, los hijos, el esposo, la esposa. Y qué triste es cuando alguien no quiere caminar en la familia. Siempre hay alguien, ¿verdad?, que no quiere, que no desea. Oren por él para que Dios toque y se levante ese vallado. Hermano, Cristo Jesús esta mañana quiere levantar un vallado en tu vida, en tu familia, y fortificarlo para que permanezca y sea eficaz ante el embate del enemigo. Hacer un vallado, un vallado. 3, letra I, Abi. Necesitas ponerte en la brecha e interceder por tu familia. Si tú dices: yo soy, Señor, yo quiero, yo amo a mi familia, yo estoy dispuesto a que se corrijan mis hijos, mis hijas, que si está algo mal, que algo que no es correcto, que se ponga rectamente, aún en el matrimonio, hermano. Aquellas parejas que viven en concubinato y demás,
hay que arreglar las cosas. Si tu hijo está desviándose, hay que enmendar el sendero. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de santidad, un Dios de orden, y no podemos vivir de acuerdo como los demás viven. ¿Y qué diferencia hay? Necesitas ponerte en la brecha e interceder por tu familia. Y si Dios en esta mañana pone en tu corazón que seas esa persona que haga la diferencia en tu hogar, no dudes, no vaciles, párate firme en el nombre de Cristo y ora y clama por tu hija, por aquel hijo que se fue, por aquella familia, aquellos primos, no sé. Necesitas ponerte en la brecha. Dice el versículo 30: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Qué dirá el Señor de las familias de la iglesia de Dios es Amor? Ya busqué en cada familia y no la hallé, ni en la del pastor la hallé. No, hermanos, que seas tú el que te pongas de pie en la brecha y intercedas. Dios quiere hombres y mujeres que se paren en ese hoyo que hay en tu hogar y que te pongas firme con la espada de dos filos, que es la palabra de Dios, y tapes ese hoyo, tapes ese canal de maldad con la oración, con el clamor, y levantes muros espirituales que, aunque no se ven, se perciben. Así como cuando tú llegas a un lugar y percibes la maldad y esa situación de gente que está entregada a cosas del ocultismo y demás, también en un hogar se puede sentir la presencia de Dios. En esta casa de oración, hermano, sentimos la presencia de Dios porque le invocamos y porque esa es su promesa. ¿Y por qué no también sentirla y percibirla en nuestro hogar, para que Dios levante esos muros? Quiero ponerte un ejemplo. En 1 Samuel capítulo 30 está la historia, una historia épica, muy hermosa, del rey David con sus valientes. ¿Sabes tú que el ejército de David se inició no con gente destacada en las armas? No, se inició con gente amargada, lunáticos, problemáticos, con gente que tenía crisis espirituales, que vivía mal. Y en una cueva, en la cueva de Adulán, David predica y les muestra el temor a Dios, y salen transformados de esa cueva. Y fueron los valientes de David. Y en el capítulo 30 de 1 Samuel encontramos un episodio donde David se va con sus valientes a la batalla, y se quedan sus familias, sus esposas, sus hijos, y vienen los amalecitas y los toman y se los llevan secuestrados. Y David y los suyos regresan y ya no encuentran a su familia, porque el enemigo se ha llevado a la familia. Han perdido a su esposa, han perdido a su hijo, y se ponen a llorar. Hermano, a veces sucede así, que en nuestra casa hay hoyos tan grandes que Satanás toma a nuestro hijo y se lo quiere llevar, a nuestro esposo en infidelidad y se lo quiere llevar, a usted a lo mejor con alguna adicción y también la quiere arrancar de su familia. Y vemos al hijo que se va y no podemos hacer nada. Dice la historia que David lloraron amargamente hasta que no les quedó ni una gota de lágrimas. Y David va y hace algo, lo que debemos que hacer, que es lo que dice aquí el pasaje en Ezequiel. Se para en el nombre del Señor, toma el reto y clama a Dios e intercede por las familias de su pueblo. Y Dios le dice, le pregunta a Dios: ¿debo de ir ante los enemigos? Van muy lejos, puede ser que ya esté todo perdido. Levántate y ve. Y va y acaba con los malos y rescata a su familia. No es una película de Hollywood, hermano. Es lo que tú puedes experimentar en tu vida. Si tu hijo se está desviando y ya no quiere saber nada, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hay en tus venas para dejárselo al diablo, a Satanás, al mundo, a la concupiscencia, y que se pierda? No, herencia de Jehová son tus hijos. Dios te ha dado tu esposo y se está desviando. Que estás tú como esposa, tienes que ganarlo para Cristo si no conoce, y traerlo. O tú como esposo vienes a la iglesia y estás bien sabiendo que tu esposa está allá y no quieres saber de la palabra. ¿Qué estamos haciendo? Necesitas pararte en la brecha por tu familia. Dios busca hombres y mujeres que se pongan en pie en el nombre de Cristo, que no vacilen y digan: yo voy a trabajar. Porque sabes, para tapar un hoyo hay que trabajar. No se trata de tener una buena intención, se trata de traer el material adecuado y tapar ese boquete que hay allí, para que ya no entre
o no esté pasando ese mal, se necesita gente que clame al Señor, que se vuelva al altar del arrepentimiento, que le diga: Señor, si yo desde como líder estoy mal, perdóname, cámbiame, transfórmame, Señor, transforma a mi esposa, transforma a mis hijos, pero haz algo, Dios, no quiero perder mi familia. Si tú estás apático porque estás en el trabajo y que mi hijo o mi hija páselo como ellos puedan, estás mal, querido hermano. Es necesario volver a Dios y pararnos en la brecha con su palabra y clamar con todo nuestro corazón las veces que haga falta para que esa grieta sea cerrada. Necesitamos levantar una muralla alrededor de nuestra familia. Necesitamos orar por nuestra hija, por nuestro hijo, por el esposo, por la esposa, por mi matrimonio, por mi familia, por la relación de cada uno, por la vida de cada uno, porque tú no sabes qué están haciendo tus hijos en la escuela, en la calle, ahí en tu hogar. Tú te sales a trabajar y regresas y a lo mejor pides el contacto. No, hermanos, no seamos apáticos. Dios quiere que tú levantes un vallado en el nombre de Cristo este día. Así que, como hijos de un Dios vivo, debemos construir un vallado indestructible. Los materiales los pone Dios y solamente pide que tú ores, clames, pero que también trabajes. Y algo más, como lo que le pedía a otro de sus profetas, a Jeremías, en el capítulo 1 de Jeremías, versículo 10. Yo te he puesto para que arranques lo que tengas que arrancar, para que destruyas lo que haya que destruir, para que derribes aquello que está afectando. Pero no te quedes en eso, sino que edifiques, que construyas, que enseñes, que levantes y que plantes la palabra de Dios en el corazón de cada uno de tu familia. Creo que le debemos mucho a Dios, hermanos. Desde su servidor hasta usted, le debemos mucho al Señor en nuestra familia. Conocimiento tenemos de sobra. Textos, está toda la palabra. Falta voluntad, falta decisión. Falta que tomes el reto, y con eso quiero concluir este día. Yo quiero retarte a ti, no importa si eres adolescente, joven, adulto, eres el líder de tu casa, o no está tu esposo, está acéfala la familia y tú como mujer estás al frente. Yo te quiero retar en el nombre de Cristo, que si tú entendiste este mensaje, que si tú quieres que tu familia sea transformada por el Señor y estás dispuesto a pararte en la brecha con la palabra de Dios, ponte de pie, mi hermano, ponte de pie, cierra tus ojos y vamos a clamar. Si tú quieres que tu familia siga como está, quédate sentado, pero si tú quieres que Cristo obre, vamos a clamar, hermanos. Vamos a clamar con todo nuestro corazón ahí. Cierra tus ojos y clama por tu familia. Hay alguien o algunos en tu familia que no han entendido lo que es amar al Señor, que no han entendido de qué se trata el conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y ahí estás tú, mi hermano, para levantarte y clamar al Dios eterno para que levante vallado y tape ese hoyo de tu hogar. Oremos al Señor. Padre Santo, tú ves este pueblo bien dispuesto en este día, que hemos reconocido, Señor, que ninguno de nuestros hogares está al 100% bien, Señor. Hay muchas carencias espirituales, hay situaciones tremendas, pero Señor, en esta mañana queremos clamar a ti para que tú obres, como dice el canto, para que tú, Señor, te apiades, y como Abraham intercedía por los suyos que estaban viviendo en Sodoma, queremos interceder en esta mañana por nuestra familia, Señor. Si tenemos que hablar, si tenemos que exhortar, si tenemos que amar, si tenemos que perdonar, o si tenemos que reconocer, Señor, que sea de acuerdo a tu voluntad, pero que nunca más nuestra familia siga padeciendo ventanales de maldad en el interior.
Bendice a tu iglesia, Dios es amor. Y pon tu mano poderosa en cada hogar y sella, Señor, los orificios de pecado que haya. Te lo rogamos en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, que en Él clamamos. Te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Puedes sentarte, hermano. El Señor te bendiga. Y vamos a continuar honrando y exaltando a nuestro hermoso Dios.